Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Dios mediante, vamos a continuar con estos elementos que ya habíamos considerado, que son las catequesis mistagógicas. Vamos a recordar en qué nos hemos quedado. Ciertamente a veces se nos puede olvidar, y esto ya nos ayuda, este pequeño refuerzo, este recuerdo en qué o de qué estamos tratando. Lo primero que vamos a considerar es recordar que estas catequesis mistagógicas ahora van a cobrar un sentido distinto desde el momento en que estamos viendo que ha cambiado la metodología de los grandes maestros de la mistagogía. Así, hoy recordemos, ya habíamos iniciado a recorrer un poco permítanme. Sí, habíamos dicho que con San Ambrosio ya tenemos un nuevo modo de acercarse a la mistagogía. Bueno, no es que difiera tanto, el contenido prácticamente sigue siendo el mismo, pero sí se nota un gran cambio en cuanto que la mistagogía ya no meramente se va a centrar meramente en el punto litúrgico, sino también ya San Ambrosio y los mistagogos de Occidente van a introducir un poco más de carga catequética, y por ello estamos recorriendo esto. Ya en la ocasión pasada donde nos reunimos, ya habíamos introducido el cómo se iniciaba la mistagogía de los de los neófitos prácticamente, ¿no? Recuerden, catecumenado, iluminación o iniciación, e inmediatamente la siguiente etapa es precisamente la mistagogía, esos 50 días de la cincuentena pascual. Ahora bien, ¿qué es lo que habíamos visto? Cómo San Ambrosio en primera instancia pone como elemento originante, como punto de partida, precisamente la fe, para después, por la fe, recibir los sacramentos, y al recibir los sacramentos se concluye la iniciación. Entonces ese es el proceso que se ha de seguir para comprender cómo se realizó la catequesis. San Ambrosio, una vez que ya ha asentado que primero es la fe, después se recibe el sacramento, primero es la fe, y esta fe viene expresada en cuanto al deseo de recibir los sacramentos. De la misma manera, habíamos hablado como dice San Ambrosio,
que el Señor llama a la gracia por medio de esta iniciación cristiana. Se parte de una pregunta y ven cómo en esta pregunta ya viene prácticamente aglutinado los dos elementos que habíamos dicho de la mistagogía. San Ambrosio les hace una pregunta a los ¿cómo se llama? A los neófitos. Les pregunta, ¿qué es lo que hicimos el sábado? Evidentemente se está refiriendo al sábado en la noche, la vigilia pascual. A ver, ¿qué es lo que hicimos? Dice, sin duda la apertura, o sea, el inicio en la vigilia. Se llevaron a cabo los misterios de la apertura cuando el obispo, vean cómo les habla en primera persona, que cuando el obispo te tocó los oídos y la nariz. ¿Qué significa este gesto? Dice, en el Evangelio, bueno, a ver, aquí San Ambrosio les recuerda esto. Cuando el obispo, en el momento de la celebración, tocó los oídos y la nariz. Supongo que todos ustedes recuerdan precisamente ese rito. Bueno, probablemente no cuando ustedes lo recibieron, pero hemos asistido a otros eventos, ¿no? No sé, el bautismo de un sobrino, el bautismo de un ahijado, en fin. Hemos sido testigos de este rito. Ustedes van a encontrar, lo voy a señalar de una manera sencilla. Vamos a hacerlo de una manera sencilla. A ver si aquí lo tengo. No, aquí no lo tengo. No, aquí no lo tengo. Bueno, en todo caso lo tengo en latín. Pero no tengo aquí ahorita, lo tengo allá en el templo. Pero lo podemos hacer la referencia y se darán cuenta que sí lo recordamos. A este rito donde el obispo recoge aquí San Ambrosio, el obispo ha tocado los oídos y la nariz. Nosotros conocemos este rito como el efetá. Esta palabra griega que significa ábrete. Este rito nos recuerda aquel momento de Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículo 33, el momento en que el Señor cura al mudo, al sordomudo, tocándole los oídos, y entonces le dice efetá, o sea, ábrete, para que se abriesen los oídos y la boca sordomudo. Ese es la referencia al Evangelio. Eso que hizo Jesús, entonces se hace con todo neófito, de tal manera, o mejor dicho, con todo iniciado, con todo el que es iniciado. Se hace también el rito del efetá. El sacerdote
introduce sus dedos en los oídos y toca la punta de la lengua del niño que está siendo bautizado y le dice exactamente lo mismo: Efetá, ábrete. El obispo pues tocó tus oídos. Aquí viene la explicación. ¿Por qué toca los oídos y la punta de la lengua el obispo? Y dice, el obispo pues te tocó los oídos para que tus oídos se abrieran. No es que se nazca siendo sordomudo, sino que ya aunque ya se tenga la facultad, o se pudiese tener la facultad de hablar y de oír, aquí está hablando de una manera significativa, simbólica, para decir que los oídos se abrieran a la palabra del Señor, y también se abrieran al consejo o la instrucción del Evangelio por parte del obispo. Y todavía San Anselmo continúa y dice, pero si tú me preguntas, ¿y por qué la nariz? Bueno, en realidad en el rito no es que se toque la nariz, sino que se sopla en la cara del que va a recibir el sacramento, y ese soplo significa que, vean, el signo está claro, se está buscando que ese soplo entre por la nariz, al respirarlo, entra el aire, porque de esa manera se quiere representar precisamente el soplo, el influjo, la fuerza del espíritu. Allí en el Evangelio dice que le tocó la boca porque era mudo, a fin de que, puesto que no podía de los sacramentos celestiales, recibiera de Cristo la voz. Y allí porque era un hombre, aquí porque también se bautizan mujeres, y la pureza del sirviente no es tanta como la del Señor, pues cuando éste perdona los pecados, les son perdonados a aquel. ¿Pueden ambos ser comparados? O sea, puede compararse lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con ese sordomudo, con lo que se realiza en el rito de la iniciación cristiana. Pueden compararse. Hay una correspondencia simbólica desde el externo, desde el sentido, desde lo que se capta que hace o que realiza el obispo. Sin embargo, la identidad se da en el nivel sacramento, de tal manera que lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, cuando el obispo realiza estos gestos, se realizan eficazmente. O sea, es el mismo resultado que se da en el sacramento, aunque quien realice este sacramento sea precisamente nuestro Señor Jesucristo, o sea, el obispo, o sea, el presbítero. Aquí convendría recordar la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, la Constitución Sacrosanctum Concilium, precisamente el número 7, que ya desde ahí vamos a encontrar esta afirmación
que viene desde estos tiempos, o sea, desde el siglo IV prácticamente, y mucho antes. Decir que cuando bautiza el presbítero o el obispo, cuando bautiza el presbítero o el obispo, es Cristo el que bautiza. Cuando el presbítero perdona los pecados, es Cristo el que perdona. Y así sucesivamente. O sea, los sacramentos, aunque los realice el ministro, obviamente un ministro ordenado, cualificado, realiza el misterio, realiza el sacramento, entonces tenemos ahí la eficacia de la acción del Espíritu, que así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, así se realiza en la humildad o en la grandiosidad de nuestra propia parroquia cuando se celebran los sacramentos. Pero recuerden que es eficaz por la gracia del Espíritu Santo. No es meramente simbólica, es eficaz. Quiere decir que va a producir la gracia. No es nada más como una especie de recuerden que pasó esto, recuerden que se hizo lo otro, sino que cuando se hizo, se realizó plenamente y eficazmente como si lo hiciera, o como lo mejor dicho, no como si lo hiciera, sino porque lo hace Jesucristo por medio del Espíritu Santo. De ahí viene. Entonces fíjense cómo podemos encuadrar esta referencia de una manera sencilla. Entendamos pues que cuando se realizan los sacramentos, el ministro, en cualquiera de los 3 grados según le corresponde y según sus competencias, el obispo, el presbítero o el diácono, que están consagrados, al presidir un sacramento, por las palabras que contienen el sacramento, con la acción del Espíritu Santo, entonces se realiza el sacramento. Fíjense, entonces nosotros no realizamos el sacramento a título personal. O sea, yo no hago el sacramento, cualquiera de los que por mi grado me corresponde realizarlo. O sea, yo no lo hago por mi iniciativa ni por mi cuenta, sino que realizo los sacramentos junto con todos los fieles, con la iglesia. Celebramos el sacramento, pero es el Espíritu Santo el que da la eficacia. Entonces, si nosotros no estamos como ministros, no estamos legítimamente consagrados, no estamos en la disposición de realizar lo que hace y lo que necesita la iglesia, pues yo seré mucho ministro, pero entonces no se realizará el sacramento. El sacramento se realiza en cuanto que el ministro es legítimo, o sea, está verdaderamente ordenado, tiene la verdadera disposición de realizar lo que hace la iglesia. Esto es, en este caso, la iniciación o el bautismo, como sea, y finalmente, pues que también es congruente con ese estado de vida. De tal manera que podamos no simplemente creer que podemos hacer, o mejor dicho, que estamos desligados de la acción. Porque eso también puede ser un poco, puede parecernos desencajado, pero ciertamente, mientras sea el ministro legítimo y quiera realizar el acto sagrado, el rito sagrado, el sacramento, por la fe de la iglesia, por la acción del Espíritu Santo, se realiza.
Y ya desde el cuarto siglo también se zanjó esta cuestión. Si el ministro es indigno, o sea, si el ministro no está en la gracia de Dios, ¿el sacramento se realiza? Sí, porque el sacramento no depende de la virtud o de la maldad del ministro, o porque te caiga bien o porque te caiga mal, sino se realiza por estas tres cosas. Primero, el ministro tiene que ser un ministro legítimamente ordenado. Segundo, tiene que tener el deseo de, aunque esté de malas y aunque diga, pues yo no quería celebrar ahorita, etcétera, pero si él dice, bueno, está bien, pero voy a realizar el sacramento con la disposición que marca la iglesia. O sea, voy a hacer lo que hace la iglesia. Pues entonces se produce el sacramento. Entonces no depende de la cualidad moral del ministro, sea bueno, sea malo, me caiga bien, me caiga mal. Lo que interesa es que se cumplan estos elementos, porque al final del día quien produce la gracia es el Espíritu Santo, no el sacerdote. Entonces, por eso uno no puede decir, yo voy a hacer esto a título personal. No lo hacemos a título personal. Lo hacemos porque fuimos consagrados para ello. Pero en realidad la eficacia viene del Espíritu Santo. No viene de que, como a mí ya me ordenaron, entonces yo ya lo realizo. O si yo estoy bien moralmente, si no tengo pecado, o sea, esa cualidad del ministro, en cuanto se busca que sea congruente, que sea que sea correcto en la celebración del sacramento, que tenga buena disposición para esa celebración, se desea que sea un sacerdote ejemplar, se desea que sea un sacerdote, un cristiano congruente, se desea que practique los mandamientos del Señor, sobre todo el de la caridad y el amor al prójimo, de manera plena. Claro, se desea eso. Pero la eficacia sacramental no depende de su cualidad moral. Espero ser claro en este aspecto. ¿Deseamos? Sí, claro, pues insisto. Como lo deseamos todos en la iglesia. No solamente deseamos que los ministros sean buenos, congruentes, honorables, leales. No solamente deseamos eso, también deseamos que los fieles sean así. Entonces, pero en algunos se cumple, en otros no se cumple. Pero el sacramento se nos da para todos. Entonces, hay que tener atención en esto, porque así vean cómo vamos a ir entrando a la celebración de la iniciación cristiana. Primer rito, el rito del efetá, del abris, que quiere decir que se vaya disponiendo el espíritu para ir recibiendo los sacramentos. Entonces se realizaba estamos en esto de la nariz y de la boca. Este rito del efetá son considerados los ritos preparatorios, y los podemos extender. Actualmente nuestro ritual nos extiende como estos rituales en los distintos modos de celebrar esta iniciación. Ya se realiza ya se hace las preguntas, ya se hace la profesión de fe, se hace la primera unción, que nosotros le llamamos la unción
con el óleo de los catecúmenos. Y posteriormente ya viene la inmersión en la pila bautismal o la aspersión o la ablución, según se convenga para esa celebración, para ese momento. Lo que a nosotros nos debe de quedar muy en claro es precisamente que este rito del efetá y de la unción con el óleo de los catecúmenos es ante todo un rito preparatorio para la inmersión. Y ahora pasamos a este momento que donde ya se han hecho varios ritos previos al bautismo. Se han hecho las promesas, o sea, se van a pedir en este momento las promesas que el creyente se compromete antes de bajar a la piscina. Entonces, dice aquí, llegamos a la fuente bautismal. Entonces, hay que recordar cómo al pasar de los siglos se van realizando las cosas de una manera que sean simbólicas, pero al mismo tiempo prácticas. Entonces, en un principio, sin lugar a dudas, pues habrán sido bautizados en lugares donde había agua corriente, riachuelos, ríos propiamente, el agua corriente, y ahí se reunían en todo caso los cristianos y para realizar alguna ceremonia de estas de iniciación. Con el tiempo, y para el tiempo de los padres de estos mistagogos, ya estamos hablando que ya hay edificios, ya hay templos, ya hay templos donde públicamente se celebran el culto cristiano, sin problema alguno. Pues ya hemos rebasado el año 314, decíamos, que es cuando se da la libertad de culto para la iglesia cristiana. En todos los lugares del Imperio Romano de aquel tiempo, se permite entonces que los cristianos puedan expresar su culto libremente. Antes del 314, recuerden ustedes que varias veces se dio en distintas regiones del Imperio Romano persecuciones. Entonces, ¿qué hacían los cristianos? Pues efectivamente, para que no los capturaran, porque calificaban el cristianismo como una especie de religión perniciosa y obviamente contraria a la religión oficial del Imperio Romano, que es la politeísta. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Pues los cristianos se ocultaban. Después del 314, con el Edicto de Milán, emitido por el Constantino el Grande, bueno, la iglesia tiene libertad de culto. Así que, ¿qué es lo que sucede? Ya una vez que se abre el culto público, de tal manera que ya no hay persecución, aunque después hubo dos intentos, pero fueron muy localizados, ya como sea, ya se tenía tiempo gozando esta paz tranquila, donde los cristianos podían expresar su fe en Jesucristo el Señor resucitado de una manera tranquila. Entonces, esa libertad de culto, en cierta manera, pues también influyó en la manera de celebrar los misterios. Entonces, teniendo ya edificios propiamente, o sea, basílicas, edificios que en un primer momento eran edificios públicos, o sea, para las cuestiones, dirimir querellas, juicios públicos, etc. Estos edificios eran llamados así catedrales. ¿Por qué? Porque ahí era donde se sentaba el magistrado a proveer la justicia
que se necesitaba, ¿no? La querella, los problemas de contratos, etcétera, etcétera. Y recuerden que Constantino el Grande, una de las primeras acciones que hizo al reconocer el culto público de la iglesia cristiana naciente fue regalarle a la iglesia el edificio de la iglesia de San Juan de Letrán, que todavía existe en Roma. Ciertamente, después de 3, 4 modificaciones, después de unos incendios, que pues se llevaban por delante la mitad de la catedral, de la basílica, etcétera, propiamente de la basílica, ¿qué sucedía? Bueno, pues se reconstruía, ni modo, ¿no? Se reconstruía y demás, pero esta iglesia de San Juan de Letrán, ahí en el centro de Roma, bueno, pues ¿qué significa? Que tendríamos que tenerlo como referencia de modelo, o sea, una iglesia, una nave, donde se reúne toda la asamblea, y fuera de el templo, otro edificio llamado bautisterio. Y todavía podemos ver que hay algunas iglesias, sobre todo las catedrales, que así están construidas. En el patio inmediato al templo, ahí está el bautisterio. A veces está pegado a las grandes basílicas y catedrales de más antes de la Edad Media, y con la Edad Media estaba a unos metros separado el bautisterio del templo o de la nave principal, independientemente del estilo de la arquitectura, si es románico, si es gótico. Pero aquí lo que interesa es que cuando San Anselmo está describiendo su mistagogía, su catequesis, está viendo está viviendo, lo está refiriendo, porque él así lo realiza en su basílica, que ahora es pues obviamente la Catedral de Milán. En la Catedral de Milán, bueno, pues ahí está la sede, y está el bautisterio, y podemos referir otras iglesias que tienen esta misma estructura con un bautisterio separada de la nave principal del templo. Actualmente pues hay muchas iglesias donde ya el bautisterio está dentro del complejo del templo. A veces está una pila bautismal ahí ya integrada, y ahí se realizan los sacramentos de la iniciación. Pero en aquel tiempo el bautisterio estaba fuera del templo, porque el no bautizado no podía entrar al templo. El no bautizado no podía entrar al templo, sobre todo para la celebración de los misterios. Claro que se entraba, no es que lo golpearan a uno por entrar al templo, pero no podría uno no bautizado, inclusive un catecúmeno, no podía estar dentro del templo, de la nave principal, donde se están celebrando los misterios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se hacen los misterios de iniciación, en este caso bautismo, confirmación, se hacen en el bautisterio. Los neófitos recién bautizados, recién confirmados, caminaban del bautisterio a la nave principal para unirse con toda la asamblea y celebrar así la Eucaristía. Yo sé que para nosotros pues nos puede parecer un poco extraño, pero sin lugar a dudas será verdaderamente pedagógico el que al que no fuera bautizado no se le permitiera entrar a la celebración de los sagrados misterios, porque no es un iniciado. Entonces no tiene nada que hacer ahí, por así decirlo, hasta que reciba la iniciación.
Entonces ya se le considera como miembro ya cualificado para poder estar en la celebración. De esta manera, pues, se llega a este momento donde en el bautisterio se van a realizar estos elementos. Las promesas. El obispo hace la referencia. Vean la pedagogía de San Ambrosio. La pedagogía es: hago la pregunta al neófito y entonces le respondo. Así lo vamos a ver constantemente. Esa es la metodología de San Ambrosio. Recordarán cómo Cirilo de Jerusalén lo que hacía era inmediatamente referir al tipo, o sea, al ejemplo o a la referencia escriturística del sacramento o del significado litúrgico de un gesto, de una acción, etc. En cambio, San Ambrosio, vean cómo marca primero una pregunta. Así, ya que estamos en el momento donde se van a dar las promesas, vean cómo el obispo le pregunta a los que van a ser bautizados o al que va a ser bautizado, según sea el caso, plural o singular. Se pregunta: ¿renuncias al diablo y a sus obras? Pregunta San Ambrosio. ¿Qué respondiste? Nosotros podemos aventurar la respuesta, ¿verdad? Podemos aventurar la respuesta diciendo: respondió que sí renunciaba. Bueno, pero aquí el asunto, lo que está haciendo San Ambrosio es que le pregunta directamente al sujeto: ¿tú qué respondiste? No, pues yo renuncié a Satanás. Ah, perfecto. Eso es una como llamada de atención. O sea, recuerda lo que tú prometiste: renunciar a Satanás. La siguiente, leo esto para que ustedes vean que estas tres preguntas que voy a enunciar, son preguntas desde cuándo vienen. O sea, V siglo. En cambio, aquí en nuestro ritual de la iniciación cristiana para adultos también vamos a encontrar esas preguntas. Y esto quiere decir que, como nuevamente les indico, la Iglesia a lo largo de la historia, de los siglos, ha mantenido la centralidad del rito de una manera prácticamente, ciertamente con algunas modificaciones con el correr de los siglos, pero la esencia sigue siendo la misma. Entonces hace estas preguntas: ¿renuncias al mundo y a sus placeres? Ahora la fórmula es: ¿renuncias a Satanás y a sus acechanzas, a sus seducciones, a sus por así decirlo, a sus propuestas o sea, que uno no va a escuchar al demonio? O sea, uno ya no puede regresar al pecado, sino que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo se va a liberar de esa esclavitud del pecado. ¿Renuncias al mundo y a sus placeres? ¿Qué respondiste? Y dice: pues renuncio. Dice: muy bien, acuérdate de la palabra dada y no te olvides nunca de tus compromisos. Si entregas a alguien un documento firmado por ti, quedas obligado al mismo para poder recibir su dinero. Tú quedas obligado y el acreedor, en el caso de que tú te resistas, te oprime. Si protestas, eres presentado ante un juez y allí se pone en evidencia tu falta por medio del documento de garantía
que lleva tu firma. Vean, ese obviamente es un lenguaje prácticamente judicial. Si tú tienes un compromiso, ya diste tu palabra, tu juramento, entonces tienes que cumplirlo. Porque en cuanto no lo cumplas, va a venir aquel a reclamarte. Y vas a ser reo de este delito porque tú firmaste. Y entonces tienes que responder por ello. Vean que este lenguaje jurídico no es otra cosa que lo de siempre. Si tú dijiste, tú te comprometes. Es exactamente lo mismo. Y fíjense cómo en todos los sacramentos se tiene esta idea. Piensen, por ejemplo, en el sacramento del matrimonio. El esposo y la esposa, en este caso, o mejor dicho, los novios, que ya hasta que dan el consentimiento, o sea, sí acepto a esta mujer como mi esposa, sí acepto a este como mi esposo, ahí es cuando se firma, ¿no? Se sella el pacto entre el esposo y la esposa de cumplir los votos matrimoniales, o sea, ser fieles, amarse y respetarse todos los días de su vida. Entonces, esto, así San Ambrosio lo dice respecto al bautismo. Nosotros, en el bautismo, y evidentemente también en la confirmación, de ahí su nombre, confirmar nosotros lo realizamos libremente, sin que nada ni nadie nos obligue. Entonces, con mayor razón, este compromiso que hacemos libremente es vinculante, que quiere decir que nos obliga a. Los esposos de la misma manera hacen estas promesas, se vinculan mutuamente, esposa a esposo, para cumplir esos votos. Hay nada de que, se me olvidó, es que no sé qué dije, es que, bueno, suele pasar, ahí en la pastoral, así como a veces en las situaciones de la pastoral, así sucede. Que los novios están tan metidos en la situación de la fiesta, del matrimonio, en las nupcias, en la fiesta, en el baile, en la cena, etcétera. Luego, ¿qué dije? O sea, no se acuerdan de lo que prometieron. Y así ustedes hagan el esfuerzo, el ejercicio. Pregúntenles a los que se han casado, a los que ya llevan años de casados, ¿cuáles fueron las promesas que realizó? ¿Cuáles fueron sus promesas? Y les aseguro que muchos no tienen una vaga idea, eso no lo puedo negar. Ciertamente tienen una idea de que, pues es que decidimos casarnos para toda la vida. Bueno, pues sí, es muy genérico. Pero concretamente, ¿a qué te comprometiste? Pues es necesario tener plena advertencia de lo que te estás comprometiendo. De ahí el por qué la iniciación cristiana es muy oportuna cuando la persona ya tiene la capacidad de discernimiento, que generalmente se da por hecho como a los 12 años de edad de la persona, de los jóvenes. Obviamente ya más adulto, pues está clarísimo que ya la persona tiene capacidad de discernimiento para saber a lo que se está comprometiendo. Entonces, San Ambrosio, con la catequesis, les recuerda, antes que nada, antes de cualquier otro rito que se haya dado, primero se inicia con la conciencia del compromiso. El compromiso es la renuncia a Satanás. Aquí están esas 3 preguntas que están en nuestro ritual actual y que así ha permeado a lo largo
de todos los siglos. No es que se esté inventando ahora, no creamos que estamos inventando el rito de la iniciación cristiana. No se está inventando, ya se tiene desde muchos siglos atrás. Entonces es bueno que nosotros valoremos esto. Insisto, ya lo dije en la catequesis pasada, insisto en esto, de cómo tenemos una larga tradición de siglos de cómo se realizan estos ritos de iniciación cristiana, para que después no estemos pensando que los ritos se hacen de una manera arbitraria, o porque así se me ocurrió, o porque así me gustó mucho, o porque así es más rápido, o porque así No, los ritos de la iglesia, sobre todo los ritos de los 7 sacramentos, no están al contentillo de nadie. La iglesia nos marca los elementos del rito precisamente para resaltar los elementos de la fe que vamos tomando. Imaginen ustedes que uno diga, no voy a hacer este rito. ¿Para qué hacemos el rito de las preguntas, de la renuncia? Pues, ¿no lo brincamos? Entonces, ¿en qué momento se manifiesta la capacidad de compromiso, sea del que recibe los sacramentos? Ahora, si son niños, les recuerdo, ¿quién es el que asume el compromiso de llevar una vida cristiana? Los papás y los padrinos. Los papás y los padrinos son los que van a cuidar, van a vigilar, van a conducir a este niño, a esta niña, que en la manera en que va madurando, va conociendo el valor del ser cristiano. Ahora, el resultado ya lo saben, ¿no? En la práctica. Los papás, los padrinos llevan al infante, el infante se bautiza, y pues ya. Hay veces que salen con que los padrinos llevaron a bautizar al niño o a la niña y nunca los volvieron a ver. Entonces, ¿cómo para qué? O sea, ¿para qué aceptaron ser padrinos si no iban a cuidar el crecimiento, la instrucción de los niños? O sea, se comprometieron. ¿Ven lo que está diciendo San Ambrosio? Te comprometiste. Tú dijiste que sí. Y resulta que al poco tiempo te olvidas de ese compromiso. Pues, ¿cuál es el resultado? Una persona descristianizada. O una persona que es, como decía un padre, ¿verdad?, aficionada al cristianismo. Aficionado al cristianismo, pero no porque lleve una vida cristiana, sino que le parece muy bien el cristianismo. Porque si ustedes le preguntan, incluso hasta en algunos ambientes que se jactan de ser ateos o de practicar otro tipo de religión que no es la cristiana, pues les parecerá, les aseguro que estarán de acuerdo con los principios cristianos. Que nos portemos bien, que no hagamos el mal al prójimo, que no robemos lo que no es lo que es del otro, que no, o sea, vamos a estar de acuerdo. O sea, oye, ¿tú estás de acuerdo que nadie mate a nadie? No, pues sí, yo estoy de acuerdo. Ah, pues ¿sabías que es un principio cristiano? Oye, ¿tú estás de acuerdo en que entonces, pues las parejas que se comprometen a vivir una vida comprometida no vivan en adulterio, no cometan adulterio? Ah, pues sí, yo estaría de acuerdo. Oye, ¿a ti te gustaría que tu pareja realmente fuera fiel y que no te, pues sí, ¿no?, cometiera adulterio respecto a ti? ¿Qué vas a decir? Pues que sí, o sea, que preferirías que esa persona te dijera, oye, ya no puedo estar contigo, ya no te quiero, y que mejor me vaya. ¿A poco no preferirías eso? Que te hablara con la verdad en su momento. Y vas a decir que sí. Entonces, fíjense, tenemos simpatía por los principios cristianos,
Pero una cosa es tener simpatía por los principios y otra cosa es vivirlos. Porque no nos gusta, imagínense, por 3 veces San Ambrosio les dice de frente, tú te comprometiste a esto. ¿Qué se espera si tú libremente te comprometiste? ¿Qué se espera de ti si tú libremente te comprometiste? Se espera que cumplas. Se espera que cumplas. Porque de otra manera se manifiesta que eres un mentiroso. ¿No? Insisto, ahí si quieren chantajistamente lo refiero al matrimonio, como diría San Pablo, pues yo no entiendo mucho de eso, pero yo lo refiero al matrimonio para que ustedes lo piensen, la gran mayoría que ya tienen. O sea, ¿tú qué piensas? Tú libremente te comprometiste, ¿qué se espera de ti? Se espera que libremente cumplas cabalmente tu compromiso, porque diste tu palabra. Así que en este momento en donde el obispo les recuerda, tú respondiste que renunciabas a las acechanzas, a las acciones, a las seducciones de Satanás, y queda como firmado. Entonces hay compromiso. Por eso retoma toda esta figura de que si debes de cumplir, porque si no puede ser imputado a responder por qué te comprometiste y por qué no lo hiciste. Y probablemente pues se te puede venir una condena, ¿no? Bien, pero no se trata de amenazar, ¿no? Cumple o no cumple, sino se está diciendo, libremente estás comprometiéndote. Nadie te está obligando, tú libremente te estás comprometiendo, pues cumpla. Siguiente, después de estas renuncias, dice, considera dónde hiciste tus promesas y a quién las hiciste. A ver qué les parece. Qué buena interpelación de San Ambrosio. Considera en dónde hiciste tus promesas. Diríamos aquí localmente, en el bautisterio. Sí, pues en el bautisterio o donde hayan adecuado la pila bautismal, sí, en el bautisterio. Pero lo importante es considerar que lo hiciste en el templo, o sea, en el lugar sagrado. Ahí, o sea, no lo hiciste en el micro, no lo hiciste en el centro comercial, no hiciste ese juramento en la fila de las tortillas o en el estadio de fútbol, no. Lo hiciste en el lugar sagrado. Y por eso son promesas y compromisas sagradas. Yo creo que eso se entiende perfectamente, ¿no? Ahora, a ver, sí es cierto que entendemos la grandeza, la dimensión trascendental de este juramento. Es cierto que tenemos esa conciencia. Y entonces, ¿por qué nos desentendemos? Entonces, ¿por qué lo dejamos de lado? No solamente esta promesa, esas renuncias y después las promesas de vivir la vida cristiana, sino todo el conjunto de nuestra fe. Entonces, ¿por qué somos buenos para olvidarnos de nuestros deberes cristianos? Los dejamos de lado. Porque no acostumbramos, porque no nos enseñaron, porque no nos dijeron. Bueno, ahora ya tenemos la suficiente edad y la suficiente madurez para tomar en nuestras manos nuestra responsabilidad como cristianos. Y entonces poder llevar adelante nuestros compromisos bautismales. Por eso vean que a veces es... simplemente permítanme compartir una apreciación en ocasiones se nos da a nosotros los presbíteros, los sacerdotes, nos entra esa consideración de que, sobre todo, a ver, cuando realizamos y cuando celebramos la vigilia pascual, que todavía estamos en el marco y estamos celebrando la Pascua,
todos los ritos y cómo nos aglutinamos. ¿Recuerdan ustedes? Recuerden que este año no celebramos la Semana Santa, los ritos de la Semana Santa, como estamos acostumbrados. Pero sí es cierto que hemos estado comentando, hemos estado compartiendo que extrañamos, ¿no? Nos pareció extraño, nos pareció raro que las celebraciones no se realizaban como estamos acostumbrados. Exacto. Las celebraciones no se realizaron como estamos acostumbrados. Pero es que después de ver que celebramos una y otra vez, que es la costumbre, y decimos, ¿y dónde está el fruto? ¿Dónde está el fruto de tantas veces, de tantas ocasiones, de tantos años consecutivos que celebramos la vigilia pascual? ¿Dónde está el fruto? Por eso siempre van a encontrar que los padres nos invitan como San Ambrosio a la consideración. Recuerden sus compromisos. Recordemos nuestros compromisos cristianos y cumplámoslo. En eso consiste, pues, nuestro proceso de crecimiento. Entonces dice aquí, recuerden, ¿dónde hicieron sus promesas? Las promesas las hicimos en el templo, sea en el bautisterio, sea dentro de la nave. Ok. ¿A quién se le hicieron las promesas? Cuidado con quedarnos y decir, al ministro. No. O sea, ¿el sacerdote qué? O sea, ¿ustedes comprometieron su vida con el sacerdote o las comprometimos con el Señor? ¿Quién es el que nos da la salvación? ¿Quién es el que nos da la gracia? ¿Quién es el que nos libera de nuestros pecados? ¿El ministro? No, es Jesucristo por medio de la acción del Espíritu Santo. Entonces aquí no es recordar, sí, pues fue el padre fulano de tal, en tal iglesia me bautizaron, en tal iglesia me casé, como si ese fuera la referencia. Entonces aquí me parece muy oportuno como San Ambrosio dice, recuerda a quién le hiciste esas promesas, a quién dijiste, yo prometo. Fíjense, es una manera de decir San Juan Crisóstomo así lo decía, y en la Sacrosanctum Concilium número 7 así lo dice, porque el ministro, cuando un ministro realice el sacramento, el texto lo dirá, dice, cuando un sacerdote confiesa, o mejor dicho, perdona los pecados, es Cristo mismo el que perdona el pecado. Cuando un sacerdote bautiza, es Cristo mismo el que bautiza, etc. Entonces, vean cómo así de la misma manera en el sacramento del matrimonio, ¿no? A ver, ¿a quién se le hace la promesa de la fidelidad? ¿A quién se le hace la promesa de estar con esa persona cuando son esposos, de ser fieles, de estar con esa persona, de acompañarla? ¿Se le hace a la persona que tienes enfrente? O mejor dicho, haces esa promesa delante de Dios en favor de esa persona, o sea, del esposo o de la esposa. En realidad te comprometes con el Señor. Te tomo a ti por esposa y prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. A ver, los que se casaron, ¿recuerdan eso? Esa es la promesa de los esposos. Y luego, ¿cómo sería esa promesa? Con el anillo, ¿no? Ahí está.
Es un sello, es un compromiso. Y el compromiso, aquí este es más trascendental porque recuerden ustedes que los esposos lo dicen todos los días de mi vida. Entonces fíjense, piensen ustedes en algunos hermanos que pidiendo este sacramento, casarse, que bueno, ya saben, como se quejan o como siempre escuchamos estas quejas de que es mucho trámite, es mucha burocracia, es esto, el otro, aquello, y a pesar de las trabas, así considerados por algunos, ¿no? Que esos requisitos canónicos parecen más bien trabas, aún así perseveran y quieren llegar al sacramento. Ok, ya llegaron después de tantas situaciones que se entrometían o se presentaban y ok, ya lograron llegar al sacramento. Llegan al momento del sacramento, hacen el juramento muy bien y todo lo demás. Y al poco tiempo, ya no quiero, ya no la quiero, ya no lo amo, es que me ha decepcionado, es que no era lo que yo creí, es que, puras excusas. Excusas para entonces deshacer el compromiso ya hecho. ¿Qué validez tiene tu palabra? Si cuando la diste y la diste en un lugar sagrado y al poco tiempo lo traicionas, ¿por qué crees que este compromiso que ya hiciste con todos los elementos propios de la constitución del sacramento, de la constitución de los compromisos y todo, ¿por qué crees que uno segundo va a ser mejor que el primero? O sea, ¿dónde está el plus? ¿Dónde estaría el plus? El segundo ya no es válido como sacramento, porque tu sacramento, el que tú juraste y prometiste todos los días de tu vida, es permanente. Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué crees que el segundo o la tercera, porque ya conocemos algunos que ya tienen hasta 3, 4 parejas que han tenido, ¿por qué creer que entonces voy a estar bien, voy a ser congruente, voy a poder otra vez vivir bien el compromiso, voy a poder concluir cumplir con mis mandamientos, con mis compromisos sacramentales, ya no bautismales, en este caso sacramental? ¿Por qué crees que sí vas a poder? Obviamente que no, obviamente que no. Por eso es importante que, ¿cómo reflexionamos en esto, no? O sea, el sacramento que has recibido te compromete y debes de cuidar eso. De otra manera, vamos a estar completamente desencajados, enajenados de nuestra verdadera realidad sacramental. Bien, dice aquí pues que consideremos, en este caso, yo obviamente también me siento interpelado, aunque ese es de una mistagogía bautismal, también claro que me debo de sentir interpelado para mi vida sacramental. Por lo tanto, dice, fíjense cómo ya desde cuándo, para que no crean que la burocracia de la iglesia la inventaron, no. Vean cómo dice San Ambrosio desde el siglo V, ¿no? Dice, por lo tanto, el documento que tú firmaste no queda guardado en la tierra, sino en el cielo. Es una figura, no crean que se hacía el documento para que lo llevaras a tu parroquia y luego de tu parroquia a otro lado, no. Es una figura. El documento que tú firmaste, o sea, en el que quedó asentado tu compromiso, no está en la tierra, o sea, no es un papiro, no es un acta en sí misma, es un compromiso espiritual. Ahora, ¿qué?
en la distribución y en la ordenación de las parroquias y de todo esto, que esto viene desde la Edad Media y un poquito antes, pues era necesario este compromiso, esta acta de validez para que se entendiera que eso se ha realizado y se ha realizado bien y legítimo. Entonces, siempre ha existido esta necesidad de que la acción sacramental sea secundada por un elemento de prueba, en este caso un documento, como así nos lo presentan. Aunque evidentemente el valor de ese documento no son los sellos que tenga, sino lo que está presentando en el sentido de el compromiso sacramental que ya se ha realizado. Por lo tanto, el documento que tú firmaste no queda guardado en la tierra, sino en el cielo. Piensa dónde recibiste los sacramentos celestiales. Si aquí está el cuerpo de Cristo, también aquí están los ángeles. Porque donde está el cuerpo, allí se reúnen las águilas. Es una referencia a Mateo 24-28. Donde está el cuerpo de Cristo, allí están también las águilas que acostumbran a volar para huir de las cosas terrenales, o sea, para ir al cielo, para buscar las celestiales. ¿Por qué digo esto? Porque también los hombres que anuncian a Cristo son ángeles, ¿no? La misión. Y porque parece que están llamados a alcanzar el lugar de los ángeles. ¿De qué manera? Escucha. Juan Bautista era nacido de hombre y de mujer. Sin embargo, oye cómo también él es un ángel. Mateo 11:10. Yo envío mi ángel ante ti para que te prepare el camino. O sea, evidentemente, en la catequesis, en referir a Juan el Bautista como el ángel, no quiere decir que Juan el Bautista era de naturaleza angelical. Aquí lo dice claramente, era hijo de hombre y de mujer, o sea, un ser humano, pero cumplía la función, el oficio, la tarea, la misión, la encomienda de ser mensajero. Recuerden que eso significa la palabra ángel, angelos, o sea, mensajero. Ángel significa mensajero. Entonces, nosotros debemos de entender aquí, pues, cómo por medio el Señor nos instruye a través de ángeles. Eso ya nos da aquí para reflexionar muchas cosas más, ¿no? Porque a veces queremos, no sé, hay quienes de una manera soberbia piden que el Señor se les aparezca, que el Señor les hable. Bueno, pues no sé quién te sientas para poder coaccionar a Dios para que actúe como a ti te acomoda o como tú quieras. O sea, no sé quién te sientas. Lo que yo sé es que delante del Señor pues somos humildes, le pedimos evidentemente su Espíritu Santo, su iluminación, etc. Pero también debemos de ser abiertos a saber que el Señor nos puede instruir, nos puede enseñar, nos puede asistir por medio de ángeles. Y ángeles significa los enviados, mensajeros, por medio de los cuales Dios nos habla. Y a veces puede ser que el Señor nos habla por medio de una persona, que incluso puede ser un familiar, una persona cercana, un amigo,
Y por qué no, a veces hasta un desconocido o algo, podemos recibir un mensaje del Señor, si es que tenemos el corazón abierto. ¿Mm? Entonces, quiere decir esto como también tenemos aquí a los que por medio de ellos podemos conocer y podemos descubrir la voluntad del Señor en nuestras vidas. Miren, toda esta catequesis, vean cómo ya nos abre aquí otro bastión de nuestra fe. Imagínense ustedes todo lo que podemos hablar sobre la participación de los ángeles en la misión de guiar, en la misión de proteger, en la misión de instruir, de cuidar a los cristianos. Mucho. Pero ¿por qué los empieza a señalar ahora San Ambrosio? ¿Por qué los está señalando? Porque, o sea, no es que empiezan a trabajar o empiezan a influir los ángeles a partir de esto, ¿no? Sino que es una manera de decir cómo desde siempre el Señor ha mandado, o ha asignado a los ángeles espirituales, de naturaleza espiritual, ha encomendado la misión de cuidar, de proteger, de guiar y de iluminar. Y como también ahora, después con la evangelización, pues también los hermanos de las comunidades, los hermanos de la misión, los hermanos de la catequesis, son ángeles. De ellos recibimos también el mensaje de Dios. Entonces, vamos abriendo el panorama. Porque aquí estamos viendo cómo, de dónde aprendieron, cómo se van formando estos hermanos. Se van constituyendo a partir de la búsqueda del Señor, de la iniciación cristiana, de la catequesis, de la formación, de la madurez en la fe. Y por qué no decir, estamos en comunión con toda la iglesia. Entonces, formamos esa comunión y ese es uno, aquí con esto terminamos el día de hoy, precisamente ese es uno de los resultados, ¿verdad? Es uno de las consecuencias lógicas de ser iniciado, que te vuelves miembro de una iglesia, que de esta iglesia es en donde vamos a ser arropados para nuestra madurez cristiana, de tal manera que alcancemos, viviendo los sacramentos por medio del Espíritu Santo, logremos entonces cumplir nuestro ser cristiano. Esto sin dejar de lado que mucha de la responsabilidad es nuestra. El ser cristiano no es una casualidad. El ser cristiano no es meramente una cuestión azarosa. El ser cristiano es una decisión, es una voluntad que se compromete, como lo vemos aquí con las promesas, que se compromete a realizar aquello que es conveniente para nuestra fe y para nuestro crecimiento espiritual. Así que seamos abiertos, con esto concluiré, me gusta concluir esto, que se quede clara esta idea. Entonces, que así como el Señor envía sus ángeles, lo ordinario, porque ¿sí? No quisiera yo aquí dejar una brecha que pudiese malinterpretarse, porque luego estamos viendo cómo tantas personas y en tantos espacios que se habla de la misión de los ángeles, o sea, de los entes espirituales a los que nos estamos refiriendo con los ángeles.
los de naturaleza angelical, espiritual, que no vemos, pero sí vemos que estamos pensando en personas que buscan, que quieren invocar al ángel, a tu ángel de la guarda. Sí, está bien, pero ¿y los ángeles que el Señor te manda a diario? Sí, aquel que te da un buen consejo, aquel que te guía, aquel que te muestra amor, aquel que te muestra respeto. Y esos ángeles, esos no son. ¿Qué nos está diciendo el apóstol, San Ambrosio? Que son ángeles. Los ángeles con los que convivimos, los ángeles con los que tratamos, trabajamos, compartimos, etc. Entonces, no hay que ser tan reductivos. Se supone que queremos abrir nuestro entendimiento. Entonces, cuando yo diga ángeles, en primera ni me estoy reduciendo a las entidades angelicales, que comúnmente llamamos angelitos, y tampoco estoy reduciéndolo a ángel, aquel que es enviado y que es mensajero y que te va a dar un mensaje. O sea, hay que entender el contexto, hay que abrir todo el abanico y entender que si no es de un modo es otro. Ahora, si ustedes me preguntan cuál es el modo ordinario en que Dios nos habla por medio de sus ángeles, pues miren, en primero ya están los evangelios. En segundo, ya se realizó se ha estado realizando y ahora se continúa realizando la misión de predicar el evangelio de distintas formas. Por medio de la misión, por medio de catequesis, por medio de cursos, también nos están dando ahí el mensaje. Y toda persona que quiera comunicarnos la palabra de Dios es un ángel. Ciertamente, a estos ángeles también debemos de tener discernimiento para poder acoger de ellos la verdadera enseñanza. Pues no nada más se trata de que se presente uno y diga, mira, soy un angelito y te traigo un mensaje de Dios. Hoy tienes que hacer esto. Pues gracias. Pero hay que discernir si lo que se me está proponiendo desde estas instancias se va de acuerdo a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Ya que nos estamos comprometiendo o nos comprometimos en nuestra, ¿cómo se llama? En nuestra iniciación cristiana, ya que hemos celebrado las Pascua año con año, pues quiere decir que vamos renovando nuestros compromisos. Y en esta ocasión, con esta instrucción de las catequesis mistagógicas, ahora tenemos otra oportunidad de poder valorar que estas promesas que hicimos o que nuestros papás o padrinos en su momento hicieron en nuestro nombre, nosotros ya las hemos renovado tantas veces. Entonces el compromiso ya reposa en nosotros. El compromiso ya es nuestro compromiso. No es el compromiso que mi papá me echó encima. Como siempre, ¿no? La queja de los que sin pensar lo que dicen, pero dicen lo que piensan, y lo cual hay que invertir un poquito las cosas. Pues es que a mí me bautizaron y no me pidieron permiso. Pues sí, no te pidieron permiso tampoco para vacunarte y te vacunaron, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a quejar que no me pidieron permiso para darme algo bueno, como fue las vacunas, como fue la inscripción en el kinder, en la primaria? Y ahora sí les echo en cara, ¿por qué me bautizaron sin mi permiso? Pues nada más cuestionamos lo que nos conviene, ¿verdad? Pero, ¿por qué no? Ya ahora que somos adultos, pues definitivamente renovar nuestro compromiso con el Señor. Y de esta manera avanzar en el camino de la fe.
recordando que la fe tampoco es una cuestión de casualidad. Y la fe tampoco es algo meramente casual, ocasional. La fe, recuerden, la fe es algo que va a permear toda nuestra vida. Está dentro de nosotros, florece en nosotros, o se queda estancado. Eso ya dependerá de cada quien, ¿no? Bueno, para eso, nunca olviden que la envoltura de nuestra fe no es otra cosa que la misma libertad, de la aceptación del compromiso, la aceptación libre y la voluntad que acepta esos compromisos para vivirlos. Que ustedes y yo, mis hermanos, al considerar esto de las promesas bautismales, renovemos nuestras promesas y entendamos que este compromiso, como San Ambrosio nos enseña el día de hoy, nos ha enseñado en esta catequesis, es algo que debemos cumplir. No podemos dejarlo así nada más, de que, bueno, pues sí, alguna vez me bautizaron y ya. No, tú tienes un compromiso del cual tienes que responder. Entonces, pidámosle al Señor que nos siga iluminando para que podamos responder a nuestro ser cristiano con los compromisos propios de nuestra vida. Sea pues entonces, vamos a disponernos. Nos despedimos ya el día de hoy. Vamos a reunirnos hasta el próximo lunes, Dios mediante. Recuerden que vamos a tener estas catequesis un día sí, un día no, de manera alternada, hasta que termine la pandemia. Ya cuando termine la pandemia, probablemente hasta nos reunimos en el templo, o en los salones, en los salones de alguna de nuestras 3 parroquias, para poder seguir concluyendo estas catequesis, porque si estamos conscientes de algo, es que estas catequesis mistagógicas deben necesariamente engarzarse con la continuación de la catequesis. Ya no nada más la catequesis en el tiempo pascual, sino la catequesis continua. Y todos los que sintamos que necesitamos seguir creciendo, espero que la gran mayoría, pues nos podemos seguir reuniendo terminada la Pascua. O sea, no es algo que ya terminamos en la Pascua, ya buscaremos la manera de tener un tiempo ordenado, programado, para reunirnos y seguir el camino catequético que ya vemos que está siendo constituido. Lo podemos encontrar en algunos catecismos, en el mismo catecismo de la Iglesia Católica, poder dar unas directrices para saber abordar el catecismo de la Iglesia Católica, porque ciertamente es un texto muy amplio. Hay gente que no le gusta leer mucho. Yo de ordinario, a mí me gustan mucho los libros voluminosos, me gustan mucho. Algunos, evidentemente hay unos que son geniales, aunque no necesariamente sean muy voluminosos, pero el catecismo de la Iglesia Católica, para muchos, es una cuestión muy pesada, etcétera, ¿no? Verán que no, cuando tenemos clara unas cuantas directrices, le podemos dar un buen seguimiento y un buen provecho espiritual para nuestro crecimiento personal. Ténganlo pues presente, tengan buen fin de semana, que Dios les bendiga y que todos en sus hogares estén bien. No bajen la guardia, recuerden que tenemos que seguir cuidando precisamente el contagio para que pase pronto esta pandemia. Yo soy de la idea de que la pandemia va a durar, la duración de esta pandemia es directamente proporcional a cómo nos cuidamos. Si no nos cuidamos, la pandemia se va a extender. Si nos cuidamos,
y cuidamos a los demás, la pandemia se va a contraer. Pero eso depende de nuestra responsabilidad. Que tengan muy buena tarde, que Dios les bendiga.